Gracias al Señor, es un gran gozo estar aquí en esa noche. Estoy feliz de la vida, feliz como lombriz. Pero tengo que decir, ¿cuántos vienen de Campeche? Levanta la mano, por favor. Campeche, Campeche, Campeche. 1, 2. Interesante, porque me estaban diciendo que hay chistes entre los campechanos y los yucatecos. Y si no había ningún campechano, iba a contar el chiste, pero como hay dos, no quiero ofenderle a nadie. Abran sus Biblias, por favor, conmigo a Marcos capítulo 16. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en sus Biblias tienen como un paréntesis empezando en versículo 13, que los últimos versículos de Marcos, como que hay ciertas versiones que dicen que es un paréntesis? ¿Alguien en la Biblia tiene algo así? ¿O sí, ¿verdad? Yo quiero clarificar eso porque hace poco escuché una enseñanza diciendo que esta última porción del libro de Marcos pues fue escrito por los que después de Marcos, no fue escrito por Marcos sino por otros. Y hay gente que como dice que hablarán nuevas lenguas y si tomaran cosas mortíferas no les hará daño, etc. Dicen que eso no es parte de la Biblia. Pero quiero que ustedes estén confiados que lo que tienen en sus manos sí es la palabra de Dios. Y a los estudiantes les voy a compartir brevemente la situación por qué está el paréntesis en una de sus Biblias. Cuando se escribieron la palabra de Dios, había diferentes copias. Y dos de las copias más antiguas se encontraban en Alejandría, en el norte de Egipto. Y esas copias eran afectadas por la gente de ahí y que no tenían la misma versículos de Marcos como los que estaban en lo que era Asia, por ahí, por las iglesias ahí. Y de todas las copias de la Biblia se juntaron en un solo libro, lo que tenemos nosotros. Se llama el Textus, en latín, Textus Receptus, que quiere decir el texto recibido. Entonces, son 400 textos para hacer lo que tenemos en la Biblia. Y los dos textos que estaban en Egipto, esos quizá eran más antiguos, pero no traían lo mismo de los otros 398 textos. Por lo cual pueden confiarse plenamente en lo que tienen en sus manos, que es la palabra de Dios. Y el pastor Chuck Smith siempre recomendaba la versión La Reina Valera, porque en otras versiones sí incluyen uno de esos dos textos que salían de Egipto. Pero puedes siempre confiar tu vida en la palabra de Dios, porque es la verdad y nunca te va a ir mal confiando en la palabra de Dios. Por lo cual, vamos a comenzar en capítulo 16, versículo 12, dice que después Cristo apareció a otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Entonces no sé si se acuerdan de esas personas, en los que caminaban el camino de Maús. Vayan conmigo a Lucas 24:13. Lucas 24:13. Después que Cristo resucitó, estaba caminando y dos discípulos se juntaron y estaban hablando de Él y la crucifixión y
Y aquí Jesús les habla y se manifiesta a ellos. En Lucas 24, versículo 13 a 27, dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú aquel único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas en ella que ha acontecido en estos días? Y él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en su palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Entonces, es importante ver el ejemplo de Jesús. Él, después de haber resucitado, estaba caminando, evangelizando, compartiendo su fe. Los mismos discípulos no creían, pero el versículo 32 dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es importante compartir la palabra de Dios a todo el mundo. Es el tema que me ha tocado. Y cuando compartimos la palabra de Dios, no únicamente son las palabras, sino es el poder del Espíritu Santo. Porque leemos en Hechos 1:8, dice: mas cuando viniere el Espíritu Santo sobre ustedes, predicarán, compartirán, llevarán el Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Me serán testigos. Y es importante saber que nuestra palabra tiene poder para tocar el corazón. Y Dios quiere que estemos compartiendo con todo el mundo. Marcos 16, 13. Entonces fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, la incredulidad es un gran pecado. La Biblia dice que lo que no es de fe es pecado. Entonces, debemos creer en la palabra de Dios y no dudar. Y a mí
me impresiona el hecho de esos discípulos que estaban con él todo el tiempo. Había dicho que iba a resucitarse. Las mujeres dijeron, está la tumba vacía. Y no creían. Y antes de juzgarlos, a veces nosotros vivimos como si no creyésemos el Evangelio. Entonces es muy importante que vayamos creciendo en la fe. La fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Y eso es lo que están pidiendo, un avivamiento en México y aquí en la península de Yucatán. En la dureza de corazón. Dice, reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pues cuando me convertí y aprendí de las cosas del Espíritu Santo, había un tiempo de esperar en el Señor para recibir dones del Espíritu Santo. Y es importante el ministerio del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer el trabajo de evangelismo sin los dones del Espíritu Santo. No, pero yo sé la apologética, o yo sé cómo explicar el Evangelio, o tengo un folleto que uso. Si el Espíritu Santo no unge las palabras que estás diciendo, entran por un oído de la gente y salen por la otra. Sin embargo, cuando alguien que no tiene muchos estudios, pero cree en el Cristo resucitado y habla de su fe, y el Espíritu Santo le unge, Dios hace maravillas. Estaba hablando con Hugo hace poquito atrás y estaba hablando con mi hija, estaba grave en el hospital, y yo estaba en China predicando. Y pues no había quien orara por ella, está mi esposa con ella, pero estábamos solos ese tiempo en Cuernavaca. Y la camioneta de nosotros estaba fuera del hospital y tenía calcomanía que decía, sonría, Jesús te ama. Y dos humildes campesinos de Morelos, cristianos, vieron la calcomanía y decían, alguien en el hospital está enfermo, vamos a entrar y orar por ellos. Y ellos informaron ahí en la recepción donde estaba la persona con la camioneta y entraron ahí en el cuidado intensivo donde estaba la niña en coma y oraron por ella. Y Dios la atacó y Dios la levantó. Y cuando yo llegué estaba bien la niña. No necesitas estudios teológicos para ser evangelista. Necesitas un corazón lleno de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Entonces, en parte de nuestra preparación era recibir dones del Espíritu Santo. Y yo estaba en una reunión y hablaban de visiones. Y mi nieto está en el Instituto Bíblico en Ensenada, es un instituto increíble, está maravilloso. Todos mis hijos estudiaron en el Instituto Bíblico, mi hijo que es pastor, mi hija que es doctora en la Ciudad de México, mi hija mayor que está en Querétaro, ministrando ahí. Y mi nieto me dice, oye, tú hablas de visiones, pero eso no está en el Nuevo Testamento, me están diciendo mis amigos en el instituto. Y le abría a Hechos 2, dice, sobre sus hijos y sus hijas profetizarán y tendrán visiones. Y los ancianos soñarán sueños. Ya no tengo visiones, tengo sueños porque soy viejito. Pero sí hay visiones, muchas visiones que tuvo Pablo, que tuvo las personas ahí, Jesús, José, el papá de Jesús.
Y yo tuve una visión, pero porque había pedido, y en mi mente vi una lámpara de Aladín, y era en blanco y negro. Y dije, ¿sería visión esto? ¿Una lámpara de Aladín? Está muy raro, ¿no? Bueno, voy a intentar otra vez. Entonces dije, Dios, dame una visión. Y en esa visión era más claro. Vi un coco en una mesa y un pedazo así del coco estaba en la mesa y se veía la carne, la fruta del coco. Y dije, pues, a lo mejor sí esto fue visión, pero ¿de qué se trata, pues? Bueno, intenté. No pasa nada si intentas. Y estaba manejando a la casa y en eso siento que Dios me dice, me habla en una voz clara en mi mente. Y me dice, Juan, el buen fruto no viene por sobar la lámpara de Aladín, viene por romper la cáscara dura. Y Dios me habló en mi corazón de piedra. Por la dureza de su corazón no creyeron. Y yo tenía y tengo corazón de piedra. Y necesito que Dios me quebrante ese corazón duro para creer, para amar. Porque Dios me ha estado hablando de la oración. Y es la clave para que México conozca el Evangelio. Vayan rápido conmigo a Mateo 9. Al final dice Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Dios nos ha llamado a orar por la gran cosecha aquí en México. Los obreros son pocos, pero Dios quiere levantarte a ti como obrero, porque estás aquí hoy escuchando este mensaje. Y es una cosa que te voy a decir, si comienzas una vida de oración, es como comer papitas con chile. Y con bolsas de papitas hechas chile. Y comes uno y ¿qué pasa? Ya, gracias, ya no quiero más. No, ¿verdad? Ahí vas hasta que se acaba. Igual la oración. Cuando empieces a orar, te da más deseo. Pero mucha gente no tiene la disciplina para la oración. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6. Habla de la disciplina de la oración. Dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento o tu espacio para orar. Si no te dice una casa chica, pues enciérrate en el baño donde nadie te va a molestar. Ahí puedes orar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no usan vanas repeticiones como los gentiles, los que no conocen a Dios, que piensan por su palabrería o por repetir muchas veces la misma oración, serán oídas. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues orarán así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, el Padre nuestro es el ejemplo de la oración. Primeramente, tenemos que saber a quién estamos orando, a nuestro Padre. No es un Dios lejano. Mi Padre es Dios. Yo no tuve Padre terrenal. Pero cuando recibí a Cristo, conocí de mi Padre celestial. Y cuando yo fui papá, bueno, soy papá para mis hijos, yo tuve el excelente ejemplo de mi Padre celestial para mis hijos. Entonces, tenemos que saber a quién estamos orando. Estamos orando al Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. ¿Será un problema demasiado grande para Dios? No. Un monte, échate en el mar, será hecho. Tienes que saber que tienes un Dios grande. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una forma de alabar a Dios. Santificado sea tu nombre, o alabado sea tu nombre. Dice en el Salmo 100, entra en sus puertas con acción de gracias y sus atrios con alabanza. Cuando entres en la presencia de Dios, primeramente alábale con todo tu corazón. Y al final de la oración también termines en alabanza. Pero el meollo de la oración es lo que sigue. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ¿dónde está el reino de Dios? Está en el cielo donde Dios es rey. Todos obedecen al Señor. Pero también el reino de Dios viene a este mundo cuando alguien entra en el reino de Dios. Es decir, Jesús, tú eres mi rey. Señor, sí, Señor, reportándome a servicio. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es someternos al comandante. Señor, sí, Señor, a tus órdenes. Cristo es nuestro rey. Ese es el reino de Dios. Venga tu reino, venga precisamente eso. Que su reinado, su gobierno llegue aquí a la tierra. Que las gentes se arrepientan y se entreguen al Señor. Y es lo mismo, haz tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que venga su reino. Y después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense que dice el pan nuestro de cada día. No dice el pastel de 3 leches nuevo, nuestro de cada día. A veces estamos pidiendo por pastel de 3 leches. Y Dios nos da lo que necesitamos. El pastel de 3 leches sabe muy rico, pero te engordas y te da diabetes. Mejor que comes el pan y estés bien. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 3 cosas básicas. Que venga el reino de Dios. Nuestras necesidades físicas. El pan diario, el pagar tu renta, los gastos, todo lo que necesitas. Está bien orar por tus necesidades. Y la tercera cosa, pedir perdón por cualquier pecado que haya en tu vida. 3 partes fundamentales de la oración. Pero lo básico, lo importante, es venga tu reino. Que el Evangelio salga a todo el mundo. Que sea la pasión de nuestra vida. No de construir una iglesia bonita. No de hacer cosas todo chido con nuestros videos. Sino compartir nuestra fe con los que no le conocen. Y yo cuando me convertí tenía más entusiasmo en el evangelismo que tengo ahora. Desafortunadamente. Pero Dios está tratando conmigo. Yo me acuerdo cuando me invitaban a predicar entre 3 servicios. Entre servicios yo salía a comer algo porque siempre estoy comiendo cada rato. Y ya cuando regresaba de
comer algo, yo traía gente del restaurante donde estaba, o del puesto de tacos, y los jalaba y ahí estaba en el segundo y tercer servicio. Y ahora yo digo, tráeme mis taquitos, y ahí como yo. Hay que orar. ¿Cómo? Orar. Por ejemplo, en el Facebook. ¿Cuántos tienen Facebook? Levanta la mano. Cuando te dicen, pues ores por favor, ¿qué haces? Pones unas manitos así. O dices, estoy orando. No, no hagas eso. Cuando te piden oración, ponte a orar ahí mismo. Padre, te pido por Judah, que nació enfermo, y te pido que lo sanes, da sabiduría a sus papás para el tratamiento médico. Así, algo breve. O no más pedir, Señor, sana a Sam, que está en el hospital. Sánalo, en el nombre de Jesús, amén. No tienes que hacer una oración larga. Pero cuando contestes ahí, por medios sociales o WhatsApp, ponte a orar. La gente dice, oran por mí, pues ahí mismo, pongo la oración. Y otra cosa también que ayuda, Pablo lo hacía. En Romanos dice, haciendo mención de ustedes siempre en mis oraciones. Y después en Romanos 16 menciona todos los nombres de los hermanos ahí en Roma. Él hacía una lista de oración. Y si Dios pone algo en tu corazón en Facebook, Dios te toca el corazón, escribe el nombre y la petición y apúntalo y oras ahí en tu tiempo devocional por esa persona. Yo he orado, intentado orar y tengo mi lista de oración y todo está bien, pero a veces como que, Señor, bendice a Tony, bendice a Hugo, bendice a Chris, bendice a Jaime, a los pastores, a Sammy. Y en lugar de tomar el tiempo, acordarme de las situaciones que están pasando y orar específicamente. Y hay algo muy interesante. Vamos a Lucas 18. Lucas 18. Y voy a aprender algo, compartir algo que he aprendido en la oración. Lucas 18 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oyen lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora, la oración de Señor, quebrántame, venga tu reino, haz tu voluntad. Es algo que Dios quiere que hagamos, que tengamos la confianza de insistir. Ahora, ¿por qué insistir? No sé. Honestamente, yo no sé por qué insistir en la oración.
Porque si pedimos al Señor ya nos escuchó, ¿verdad? ¿Por qué insistir? Jesús dijo que deberíamos insistir, deberíamos perseverar en la oración. Hace como 3 semanas estaba en Acapulco. Gracias a Dios, Dios está bendeciendo mucho la obra y rentaron un auditorio más grande y fui ahí a orar. Y en el hotel, Dios me visitó en la oración. Y sentí su poder, sentí su paz. Aunque pasamos dificultades, Dios está obrando. Y no te preocupes, hay gente, no, yo no voy a pedir a Dios quebrántame, porque me va a pasar cosas malas. No, tu corazón de piedra va a amar a la gente. Si eres muy terco, a lo mejor sí va a pasar unas cositas. Yo soy el más terco de todos. Pero todo obra para bien. Hace 2 años, en esas fechas, estuvimos haciendo una casa para una mujer de Oaxaca que mataron a su hija. El novio lo mató a martillazos. Y quedó la abuela con 2 niñas de 1 año y 2 años y vivieron en un cuarto. Entonces los hombres de la congregación fuimos a hacer otro cuarto grande para las niñas. Y me caí de atrás de un barranco y me desnuqué. Estaba abajo y mi brazo estaba así y mi cabeza estaba así. En tres lugares me fracturó el cuello. Estaba grave. Pero en ese tiempo me acerqué al Señor. Mucho. Porque yo la verdad pues estaba ya queriendo irme con Cristo. Señor, ya, pues vamos una vez. Porque tengo problemas de salud. Si me ves acostado no es por flojo, sino que tengo problemas de salud. Entonces, ya esta bendición de tener que luchar y batallar para vivir y después para caminar, después para todo lo que tenía que hacer, me puso un deseo nuevo de echarle todos los kilos, de orar como nunca antes. Y ha sido de bendición. Entonces en Acapulco, cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, Dios comenzó a obrar en la ciudad de Acapulco. Y Dios trajo una persona, una mujer de 30 años de Colombia. Y primera vez que había estado. Y cuando compartí el Evangelio, ella pues fue tocada. Y los hermanos se fueron al cine a ver una película cristiana. Era uno en contra del aborto. No sé si salió aquí en Mérida. Una no planeado o algo así. Y terminando la película, esa mujer de Colombia a gritos estaba arrepintiéndose porque ella había tenido un aborto y estaba embarazada y tenía ya programada otro aborto. Y me la trajeron y hablé con ella. Y resulta que ella estrella en pornografía por internet. Pero eso no fue lo malo. Estaba llorando tremendamente, arrepintiéndose conmigo, con la esposa del pastor. Decía, pues yo contrataba jovencitas a entrar en lo mismo, prostituyéndose. El dinero gané era mucho, pero me siento ahora la culpa, la sangre de ellas. ¿Qué hago? Y le decimos, ¿sabes qué? La sangre de Cristo tiene poder para limpiar de todo pecado. No unos pecados, de todos los pecados. Y ella salió transformada por el poder de Dios. Pero tenemos que compartir el Evangelio. Pero para compartir necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos orar intensamente. ¿Y por qué insistir? La desesperación. No sé si has tenido desesperación una vez en tu vida.
Para mí habíamos empezado congregaciones ya bien y todo, pero llegamos a la ciudad de Querétaro y fue muy difícil. Empezamos con una persona y después de un año éramos 8. En el segundo año de 8 personas crecimos a una persona y no era la misma. Y para no contar el largo, ya me estaba desesperado, porque ya había pastoreado, había iglesias que habían crecido, habíamos comprado terrenos y todo. Entonces comencé a clamar al Señor. Yo no tengo ambición de cosas grandes, únicamente quiero ver a las gentes convertirse. Pero en ese caso pedí 2 familias, que se convirtieran en 2 familias. Porque con 2 familias puedes tener una pequeña congregación. Entonces empecé a orar 2 familias, como la viuda. 2 familias, Señor, y manejando, daba la vuelta. 2 familias, Señor, y llegaba a la casa. 2 familias, abría la puerta de la casa. 2 familias, Señor. Me acordaba en la mesa. 2 familias, oraba por los alimentos. 2 familias. Y Dios provió económicamente. Milagrosamente, pudimos rentar rentar un salón en un hotel y comprar equipo de sonido, hicimos un concierto. Y después del concierto y con Alejandro Alonso, un músico de Querétaro, su padrastro era gobernador y todo, y gente llegaron al concierto, pero en la iglesia cuando empezamos, una persona. Señor, ¿qué pasa? El otro domingo pusimos 100 sillas por fe. Una persona. Tercer domingo, mi mamá vino de visita, éramos 2. Cuarto domingo, otra vez una persona. Quinto domingo, llegó una señora con su esposo y 6 hijos, porque nosotros comprábamos zapatos para niños en casas hogar, discapacitados. Y ella dijo, pues les interesa comprar zapatos. Yo tuve una zapatería, ya cerró y tengo zapatos. Y dijo, sí, queremos comprar muchos zapatos. Y dije, regresa al otro domingo y les voy a todos los números de los zapatos que necesitamos. Muy bien. Entonces regresó el otro domingo y di una lista de todo el número de calzado a la señora. Y dije, pues regresa en 8 días y tráeme los zapatos. Entonces vino el otro día con los zapatos. Y dije, pero regresa en 8 días y te voy a pagar. Y al otro domingo no solamente yo le pagué, pero había traído 2 familias más aparte de ella. Y empezaron a convertir gentes. Y ya en el mes que entraba, bautizamos a 12 y ahí siguió creciendo. Y ahora le acaban de dar 2 hectáreas de terreno ahí en Querétaro. Ya no cabe donde... Tienen 4 servicios y ya tuvieron 2,000 gentes ahí en la carpa, en el terreno nuevo hace un mes. Entonces Dios quiere alcanzar a Mérida. Dios quiere, pero a veces la desesperación de orar por la gente. Y ahorita estoy orando así, en desesperación. Y eso es bueno, porque no es solamente repetir lo mismo. Cuando estoy insistiendo, le digo, Señor, te alabo. Estoy practicando con Dios. Gracias, Jesús. Practico. Y también te pido eso, para no lo dejo en paz. Y es mi vida de oración actualmente. Ojalá que no se enfríe, pero ahorita Dios me está motivando a orar y a interceder, pedir a Dios, Dios, quebrántame. Quiero ser vaso útil. Quiero que tu Espíritu Santo fluya a través de mí. Quiero que hagas señales y maravillas para romper las fortalezas del diablo. Terminamos aquí en Marcos 16. Les reprendió su dureza de corazón y su incredulidad. 15. Y les dijo, vayan
por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder del Espíritu Santo. No quiere decir que vamos a tomar algo mortífero para probar la fe, no. Sino que si estamos en un lugar y te ofrecen algo, puedes tomarlo sin preocupación, porque Dios va a hacer el milagro. Es una cosa para misioneros, como Pablo, como el serpiente que le mordió en Malta, en la isla de Malta. ¿Se acuerdan que estaban haciendo el fuego y le mordió la serpiente a Pablo y lo sacudió en el fuego y no le pasó nada? Porque son señales. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces hay señales, cuando predicamos la palabra hay señales que siguen. Y el último texto es en Hechos capítulo 4. Habían sido perseguidos por su fe. Oraron unánimes, pidiendo que Dios hiciera milagros. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, y puedes aprender mucho leyendo las oraciones en la Biblia. Yo te lo recomiendo. Si quieres aprender cómo orar, lee la oración de Jesús en Juan 17. Lee las oraciones de Pablo en Efesios y Colosenses. Y aquí una oración, mira lo que dicen. 29. Y ahora, Señor, mire sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces necesitamos orar. Cuando comenzamos la primera congregación de Calvary en la Ciudad de México, hace muchos años, hace 37 años, orábamos juntos, el equipo que teníamos. Y no salíamos del cuarto, pasamos horas y horas orando, intercediendo, escuchando a Dios, recibiendo profecía. Y cuando salimos a predicar, Dios hacía milagros. Y Dios comenzó a alcanzar personas para Cristo. Y lo que nosotros queremos, que Dios alcance a los jóvenes, que alcance a todos, pero sobre todo a los jóvenes, porque ellos son el futuro de México. Y gracias a Dios por Sammy, que Dios ha levantado aquí en la congregación, alcanzando a muchos jóvenes. Oren por tu pastor, aquí los que vienen aquí en la congregación, y en cuál congregación donde estés. Y no esperes que el pastor diga, pues vamos a tener un grupo de oración. Tú acércate al pastor y dile, pastor, podemos tener una reunión de oración aquí en la congregación. Y si ya tienes una reunión de oración, asiste. Y si no hay horario que puedes asistir, ofrece hacer en un horario donde puedes asistir. O el domingo antes de la reunión, júntate unos cuantos. No tienes que ser formal en el boletín. Júntate, agarra las manos donde 2 o 3 están reunidos. Ahí está Jesús. Ponte a orar y a interceder por las almas. Toma en serio el llamado de orar, porque Dios contesta
la oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por las personas que has traído a nuestras vidas. Y hoy hemos escuchado la voz del predicador inglés, el señor Willis, que nos enseñó a orar de esta forma: Señor, quebrántame. Yo te lo pido, Señor, no para sufrir, no para pasar dificultades, sino para partir ese corazón de piedra que todavía tengo, esa incredulidad que tengo. Oro a veces dudando si vas a contestar mi oración o no. Haznos valientes. Llénanos con tu Espíritu Santo, como ahí en Hechos 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con denuedo. Llenos del Espíritu Santo y de gozo. Haznos hombres y mujeres de oración, para que salga la palabra de salvación a todo el mundo, a todo Yucatán, a todo México, en el nombre de Jesús. Amén.